Hay cosas que simplemente no puedes olvidar, no importa cuánto lo intentes. Y lo que voy a contarte hoy es una de esas historias que te revuelven el estómago, que te hacen cuestionar hasta dónde puede llegar la guerra contra el crimen organizado en México. Porque lo que pasó en la madrugada del miércoles 4 de febrero de 2026 en el Centro de Readaptación Social de Guanajuato no fue un simple procedimiento de seguridad, fue algo mucho más oscuro, mucho más brutal. Y todo comenzó con un video. Un video que cambiaría para siempre la vida de uno de los criminales más temidos de Guanajuato, José Antonio Yepes, conocido en todo el país como El Marro. Pero antes de continuar, si estas historias te atrapan tanto como a mí, déjame tu like y activa la campanita de notificaciones. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Ahora sí, comencemos. Para entender la magnitud de lo que ocurrió esa madrugada, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. El Marro no siempre fue el hombre quebrado que está hoy encerrado en una celda de máxima seguridad. Hubo un tiempo en que su nombre provocaba terror absoluto en Guanajuato. Nacido en la comunidad de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Villagrán, José Antonio Yepes creció en un entorno marcado por la pobreza y la falta de oportunidades. Como tantos otros en México, las opciones eran limitadas: trabajar en el campo por salarios miserables o buscar caminos más oscuros hacia el dinero rápido. El Marro eligió el segundo camino. Comenzó su carrera criminal de manera modesta, dedicándose al robo de combustible, una actividad que en Guanajuato se convirtió en una industria clandestina millonaria. Las tomas clandestinas en los ductos de Pemex se multiplicaron como plaga, y El Marro fue uno de los primeros en ver el potencial de este negocio sucio. Lo que empezó como pequeñas operaciones de huachicol, pronto se transformó en un imperio criminal. El cártel de Santa Rosa de Lima nació prácticamente de la nada, pero creció con una velocidad alarmante. El Marro no solo se dedicaba al robo de combustible, también incursionó en el secuestro, la extorsión y el tráfico de drogas a menor escala. Pero lo que realmente lo distinguió fue su brutalidad. No tenía problema en eliminar a quien se interpusiera en su camino, ya fueran rivales, autoridades o incluso civiles inocentes. Las ejecuciones públicas, los cuerpos colgados en puentes, los mensajes amenazantes se volvieron su firma. Guanajuato se convirtió en uno de los estados más violentos de México, y gran parte de esa violencia tenía el sello de El Marro. Pero como todo imperio criminal construido sobre sangre y terror, el de El Marro estaba destinado a caer, y cuando cayó, cayó estrepitosamente. El problema para El Marro comenzó cuando intentó expandirse más allá de sus dominios tradicionales. Su crecimiento llamó la atención del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG, una organización criminal mucho más grande, más poderosa y más despiadada. El líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho, no toleraba competencia en territorios que consideraba suyos. Y Guanajuato, estratégicamente ubicado en el centro del país, era demasiado valioso como para dejárselo a un huachicolero ambicioso. La guerra entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG fue brutal y sangrienta. Guanajuato se convirtió en un campo de batalla donde las ejecuciones diarias eran la norma. El Marro resistió como pudo, pero estaba peleando contra un gigante. El CJNG tenía más recursos, más hombres, más armas y más experiencia en guerra territorial. Lentamente, el imperio de El Marro comenzó a desmoronarse. Y entonces llegó el golpe definitivo. En agosto de 2020, después de meses de persecución, las autoridades finalmente capturaron a El Marro en una operación coordinada entre la Guardia Nacional, el Ejército y las fuerzas estatales. Fue encontrado escondido en una casa en las afueras de su territorio, prácticamente sin protección. El hombre que alguna vez controló Guanajuato con puño de hierro fue arrestado como un fugitivo común, pero su captura no fue el final de su sufrimiento. De hecho, apenas era el comienzo. Fue enviado al penal de máxima seguridad de Guanajuato, donde quedó bajo un régimen de aislamiento reforzado. Nada de visitas regulares,
nada de comunicación con el exterior, nada de lujos. Solo 4 paredes, vigilancia constante y el peso aplastante de saber que su vida, tal como la conoció, había terminado. Pero el marro no se rindió completamente. Desde prisión, intentó mantener control sobre lo que quedaba de su organización. Mandaba órdenes a través de abogados corruptos, familiares y contactos en el penal. Intentó reorganizar las células que aún operaban bajo su nombre, buscando mantener viva la estructura del cártel de Santa Rosa de Lima. Hubo rumores de que planeaba un escape, que tenía dinero guardado para sobornar guardias, que sus hombres preparaban un rescate violento. Las autoridades federales sabían que mientras el marro tuviera esperanza, seguiría siendo un problema. Y fue entonces cuando se decidió tomar medidas extremas, medidas que romperían no solo su voluntad, sino su alma misma. En el centro de mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México, se tomó una decisión controvertida. Después de neutralizar a los remanentes más peligrosos del cártel de Santa Rosa de Lima en operativos recientes, después de desmantelar sus últimas células activas, se decidió enviar un mensaje que no pudiera ser ignorado. Un mensaje que dejara absolutamente claro que la era de El Marro había terminado para siempre. Y ese mensaje venía en forma de video. Un video que había sido obtenido por inteligencia federal, grabado por sicarios rivales o interceptado de canales clandestinos. Un video cuyo contenido era tan perturbador que su simple existencia representaba una violación de todas las normas de humanidad básica. Pero en la guerra contra el crimen organizado, las líneas entre justicia y venganza a veces se difuminan hasta volverse irreconocibles. El video fue revisado cuidadosamente por analistas de inteligencia antes de tomar la decisión de mostrárselo a El Marro. Duraba aproximadamente 3 minutos con 20 segundos. En esos pocos minutos se condensaba todo el horror de la guerra narco en México. Las imágenes mostraban algo que ningún padre debería ver jamás. Los hijos de El Marro, jóvenes adultos que según reportes de inteligencia habían estado involucrados en operaciones menores del cártel, aparecían en el video capturados por una célula rival. Las fuentes sugerían que podría tratarse de sicarios de la Gente del Sombrero o del CJNG, grupos que habían jurado exterminar todo rastro del cártel de Santa Rosa de Lima. En las imágenes, que fueron grabadas en lo que parecía ser una cañada o un rancho abandonado en algún lugar de Guanajuato, los jóvenes estaban arrodillados, con las manos atadas a la espalda. Sus rostros mostraban terror absoluto. Lo que siguió fue una tortura breve, pero brutal. Los sicarios los golpearon. Los interrogaron sobre las operaciones de su padre, sobre dónde estaba el dinero, sobre quiénes eran los contactos que aún operaban. Los gritos de dolor eran audibles incluso en la grabación de mala calidad. Y luego, sin ceremonias, sin palabras de despedida, los ejecutaron. Ráfagas de ametralladora resonaron en la grabación. Los cuerpos cayeron al suelo en la tierra polvorienta. La cámara se acercó para mostrar los rostros sin vida, para asegurarse de que no hubiera duda de quiénes eran. Detrás de los cuerpos, colocaron narcomantas con mensajes claros. Por El Marro y sus traiciones. Tus hijos pagan primero. Otro mensaje decía: esto es solo el principio. La familia Yepes se acabó. El video terminaba con un sicario encapuchado mirando directamente a la cámara, pronunciando palabras que helaban la sangre. Esto es por tus crímenes, Marro. Tu familia ya no existe. Ríndete o sigue pagando. Cada uno de los tuyos caerá. La decisión de mostrarle este video a El Marro fue tomada en los niveles más altos de la seguridad federal. Oficialmente, nunca se reconocería que esto sucedió. No habría comunicados de prensa, no habría confirmaciones, pero extraoficialmente se consideró una medida de presión psicológica necesaria. El argumento era simple. Mientras El Marro mantuviera la esperanza de que su familia estaba a salvo, de que su legado continuaría, seguiría siendo un problema desde prisión. Necesitaba ser quebrado completamente. Necesitaba entender que todo lo que amaba, todo por lo que había luchado, había sido destruido, porque solo un hombre completamente roto dejaría de intentar reorganizar su imperio criminal. La mañana del miércoles 4 de febrero de 2026 amaneció como cualquier otra
en el Centro de Readaptación Social de Guanajuato. El Marro despertó en su celda de aislamiento, una habitación pequeña de aproximadamente 3 metros por 4 metros, con una litera de concreto, un pequeño lavabo y un retrete. Las paredes eran de concreto reforzado, pintadas de blanco institucional que con el tiempo se había vuelto grisáceo por la humedad. La única ventana era una rendija estrecha cerca del techo que apenas dejaba pasar luz natural. Llevaba más de 5 años en ese lugar y cada día era exactamente igual al anterior. Desayuno insípido, 1 hora de ejercicio en el patio individual vigilado por 4 guardias armados. Regreso a la celda. Comida igual de mala que el desayuno, más horas de soledad absoluta. La monotonía era en sí misma una forma de tortura, pero ese día sería diferente. Ese día, la monotonía se rompería de la manera más brutal imaginable. Alrededor de las 10 de la mañana, el Marro escuchó pasos acercándose a su celda. No era la hora normal de ninguna actividad programada. Se incorporó en su litera, alerta. La puerta de acero se abrió con el sonido metálico característico y entraron 4 guardias de seguridad, más de lo habitual. Uno de ellos traía una tablet en las manos. El Marro los miró con desconfianza. En prisión, cualquier cambio en la rutina es motivo de preocupación. Uno de los guardias, el que parecía estar al mando, habló con voz neutra, casi robótica. «Yepes, tienes que ver algo. Órdenes desde arriba». El Marro frunció el ceño. ¿Ver qué? ¿De qué están hablando? El guardia no respondió. Simplemente colocó la tablet sobre la pequeña mesa de concreto adosada a la pared y presionó play. Luego, todos los guardias retrocedieron hacia la puerta, pero no salieron. Se quedaron ahí, observando, como si esperaran algo. El Marro se acercó a la tablet con cautela. La pantalla mostraba una advertencia en texto rojo. Contenido gráfico, extrema violencia. Y luego, el video comenzó a reproducirse. Los primeros segundos fueron confusos. Imágenes borrosas de un paisaje árido, una cañada. Luego, la cámara enfocó y el Marro vio algo que hizo que su corazón se detuviera. Reconoció los rostros inmediatamente. Eran sus hijos, sus propios hijos, arrodillados en la tierra, con las manos atadas. El sonido del video llenó la celda, gritos, súplicas, voces amenazantes de los sicarios. El Marro se quedó paralizado, mirando la pantalla con ojos que se abrían cada vez más. Incrédulo. No, 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 murmuró. Su respiración se aceleró. Las imágenes continuaron. Vio cómo golpeaban a sus hijos, cómo los interrogaban, cómo sus muchachos gritaban de dolor. Y entonces, el momento que destrozaría su alma para siempre. Las ráfagas de ametralladora, los cuerpos cayendo, la sangre oscureciendo la tierra seca, las narcomantas con mensajes burlones, el mensaje final del sicario encapuchado amenazándolo directamente. El video terminó. La pantalla se puso negra. El silencio en la celda era absoluto. El Marro se quedó inmóvil, mirando la pantalla vacía, como si no pudiera procesar lo que acababa de ver. Sus manos temblaban. Su respiración se había vuelto irregular, entrecortada. Y entonces, algo se rompió dentro de él. Explotó. El grito que salió de su garganta fue primario, animal, un aullido de dolor puro que heló la sangre de todos los guardias presentes. «No, mis hijos, mis hijos, hijos míos». Se lanzó contra la pared golpeándola con los puños cerrados una y otra vez. La piel de sus nudillos se abrió, manchando el concreto con sangre, pero no parecía sentir el dolor físico. El dolor emocional era infinitamente peor. Se dio la vuelta y golpeó la mesa de concreto, luego las rejas de la celda, haciendo que el metal resonara con cada impacto. «Harfuch, Harfuch, cabrón, vas a pagar con tu vida. Te lo juro, esto no se queda así. Los voy a matar a todos». Las lágrimas corrían por su rostro, lágrimas de rabia, de dolor, de impotencia absoluta. Los guardias se miraron entre sí, preparándose para intervenir si intentaba autolesionarse seriamente. El Marro cayó de rodillas en el suelo de concreto, sollozando de manera incontrolable. Su cuerpo entero temblaba con cada sollozo. Se agarraba la cabeza con ambas manos.
jalándose el cabello, meciendo su cuerpo hacia adelante y hacia atrás como un niño en shock. Mis hijos, mis muchachos, no, Dios, no. Entre sollozos, seguía gritando amenazas, promesas de venganza que sonaban cada vez más vacías, más desesperadas. Los voy a matar, todos van a pagar. Mi familia. Pero la realidad era evidente hasta para él. No había nada que pudiera hacer. Estaba encerrado en una celda de máxima seguridad, sin poder, sin contactos reales, sin nada. Sus amenazas eran solo el último grito de un hombre que acababa de perderlo todo. Las cámaras de vigilancia del penal capturaron cada segundo de su colapso emocional. Las grabaciones mostrarían cómo el Marro, el criminal temido que había sembrado terror en Guanajuato durante años, se desmoronaba completamente. Pasó de los gritos de rabia al llanto desconsolado. De golpear las paredes a dejarse caer al suelo en posición fetal. Los guardias finalmente tuvieron que entrar para evitar que se hiciera daño. Lo sujetaron, pero él apenas ofreció resistencia. Era como si toda la energía, toda la furia se hubiera evaporado de golpe, dejando solo un cascarón vacío. Lo llevaron de vuelta a su litera, donde se quedó inmóvil, mirando al techo con ojos vacíos. Ocasionalmente, nuevas oleadas de llanto lo sacudían, pero cada vez con menos intensidad. El shock lo estaba consumiendo. Los guardias retiraron la tablet y se fueron, dejándolo solo con sus pensambras y su dolor. Si has llegado hasta aquí y esta historia te tiene en vilo, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias impactantes que necesitas conocer. Dale al botón, activa las notificaciones y quédate con nosotros. Ahora continuemos, porque esto apenas comienza. Las horas siguientes fueron un torbellino de vigilancia extrema y protocolos de seguridad intensificados. El director del penal recibió instrucciones directas de mantener al Marro bajo observación constante. Existía el temor real de que intentara suicidarse. No sería el primer reo que, tras perder a su familia, decidiera que la vida ya no tenía sentido. Colocaron guardias adicionales fuera de su celda con órdenes de revisar su estado cada 15 minutos. Se le retiró cualquier objeto que pudiera usar para hacerse daño. Incluso su ropa fue cambiada por una bata especial de papel resistente que no podía ser rasgada fácilmente para hacer una soga. La celda fue inspeccionada milímetro a milímetro. El Marro no opuso resistencia a ninguna de estas medidas. Parecía estar en otro lugar mentalmente, disociado de la realidad que lo rodeaba. Rechazó la comida que le llevaron al mediodía. Rechazó la cena. Solo bebía agua cuando los guardias prácticamente lo obligaban. Mientras el Marro se hundía en su propio infierno personal dentro de la celda, en la Ciudad de México se preparaba una declaración pública que justificaría indirectamente lo sucedido sin mencionar los detalles específicos. En el centro de mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rodeado de pantallas que mostraban mapas de operativos en curso, análisis de inteligencia y estadísticas de criminalidad, se grabó un mensaje que sería difundido a medios selectos. El mensaje era claro y contundente. El cártel de Santa Rosa de Lima había sido completamente desmantelado. Sus últimas células operativas habían sido neutralizadas. Sus líderes estaban muertos o en prisión. Y lo más importante, no habría resurgimiento. La organización criminal que alguna vez controló el robo de combustible en Guanajuato y sembró terror en el estado había sido borrada del mapa. Quiero dejar algo absolutamente claro, se escuchaba en la grabación. Los tiempos en que grupos criminales operaban con impunidad han terminado. El cártel de Santa Rosa de Lima es historia. José Antonio Yepes, el Marro, está donde debe estar, en prisión, donde pasará el resto de su vida. Y quiero que todos los criminales en México escuchen esto. La violencia que ustedes generan, el terror que siembran, las vidas que destruyen, todo eso regresa. Todo eso tiene consecuencias. No solo para ustedes, sino para todo lo que valoran. Las palabras resonaban con un significado oculto que solo quienes conocían el contexto completo podrían entender. Esta es la realidad del crimen organizado. Destruye todo lo que toca. Destruye comunidades, destruye instituciones y al final destruye a sus propios.
Los hijos de los criminales pagan por los pecados de sus padres. Las familias enteras son consumidas por la violencia que ellos mismos iniciaron. Y no habrá lugar donde esconderse. No habrá manera de proteger a los suyos cuando ustedes han dedicado su vida a lastimar a otros. El mensaje continuaba con un tono cada vez más directo. El cártel de Santa Rosa de Lima se acaba aquí. No habrá segunda generación. No habrá herederos de ese imperio de sangre. Cada persona involucrada en esa organización debe entender que su tiempo ha terminado. Y a quienes aún piensan que pueden reorganizarse, que pueden reactivar las operaciones, les digo, no tienen nada que ganar y todo que perder. Miren lo que le pasó a su líder. Miren dónde está ahora. Miren qué le queda. Era un mensaje de advertencia envuelto en lenguaje oficial, pero el significado era brutal. Habían quebrado a El Marro de la manera más cruel posible y estaban dispuestos a hacer lo mismo con cualquiera que siguiera sus pasos. Esta administración no negociará con criminales, no permitirá que el crimen organizado dicte las reglas y utilizaremos todos los recursos del Estado para garantizar que la justicia se cumpla. Cada recurso. De vuelta en el penal, El Marro permanecía en un estado de shock profundo. Los psicólogos del penal fueron llamados para evaluarlo. Su diagnóstico fue claro: trauma psicológico severo, posible trastorno de estrés postraumático, alto riesgo de depresión mayor y tendencias suicidas. Recomendaron medicación y vigilancia permanente, pero El Marro rechazó cualquier medicamento. No quería estar sedado, no quería que calmaran su dolor. De alguna manera retorcida, sentía que merecía sufrir. Merecía sentir cada segundo de ese dolor como castigo por las decisiones que había tomado, por el camino que había elegido. Durante días, apenas durmió. Cuando cerraba los ojos, veía las imágenes del video reproduciéndose una y otra vez en su mente, los rostros aterrorizados de sus hijos, los disparos, los cuerpos cayendo, las narcomantas burlándose de él, y cada vez que abría los ojos, se encontraba en la misma celda gris, recordando que estaba atrapado ahí sin poder hacer absolutamente nada. Las semanas que siguieron fueron un descenso lento hacia la oscuridad mental. El Marro dejó de hablar casi por completo. Cuando los guardias le hacían preguntas, apenas respondía con monosílabos. Dejó de ejercitarse en su hora de patio. Solo se sentaba en un rincón, mirando al vacío. Perdió peso dramáticamente porque seguía rechazando la mayor parte de las comidas. Su apariencia cambió radicalmente. El hombre que alguna vez proyectaba poder y autoridad ahora parecía un anciano demacrado y roto. Su cabello, que antes mantenía cortado y prolijo, creció descuidadamente. Su barba se volvió gris y desaliñada. Sus ojos, antes llenos de astucia y calculación, ahora estaban vacíos, sin brillo. Era como si su alma hubiera sido extraída, dejando solo un cuerpo que continuaba respirando por pura inercia biológica. Los otros reclusos en el penal comenzaron a escuchar rumores sobre lo que le había pasado a El Marro. En prisión, los secretos no duran mucho. Los guardias hablaban entre ellos y las conversaciones eran escuchadas. Los rumores se mezclaban con especulación, que le habían mostrado un video, que su familia había sido masacrada, que había perdido la razón completamente. Algunos reclusos, especialmente aquellos que habían sido víctimas del cártel de Santa Rosa de Lima, sentían una satisfacción oscura al escuchar que El Marro estaba sufriendo. Otros, incluso criminales endurecidos, sentían una especie de incomodidad al saber que las autoridades habían recurrido a tácticas de guerra psicológica tan extremas. Porque si podían hacerle eso a El Marro, ¿qué les impedía hacerle lo mismo a cualquier otro? En el mundo exterior, la vida continuaba. Guanajuato comenzaba lentamente a recuperarse de los años de violencia extrema. Los índices de homicidios comenzaron a bajar. El robo de combustible disminuyó significativamente. Las células del cártel de Santa Rosa de Lima, que aún existían, eran sombras de lo que fueron, operando a pequeña escala y constantemente perseguidas. El CJNG había consolidado su control sobre gran parte del territorio, aunque eso traía sus propios problemas de violencia. Pero en general, el Estado respiraba con un poco más de tranquilidad. Las familias que habían vivido aterrorizadas durante años comenzaban a sentir que tal vez, solo tal vez,
lo peor había pasado. Los negocios que habían cerrado por extorsión comenzaban a reabrir. La vida normal, o al menos una aproximación a ella, regresaba poco a poco. Pero para una familia en particular, la vida nunca volvería a ser normal. La familia de El Marro, los que quedaban vivos, vivían ahora en el anonimato, escondidos, cambiando constantemente de ubicación. La esposa de El Marro, que había intentado mantener un perfil bajo durante años, ahora vivía con el terror constante de ser el siguiente objetivo. Otros miembros de la familia Yepes habían huido de Guanajuato, cambiando de nombres, rompiendo todos los lazos con su pasado. Vivían en un limbo legal y social. No podían regresar a su tierra natal por miedo a represalias, pero tampoco podían empezar verdaderamente de nuevo porque su apellido los marcaba. Eran parias, condenados a vivir en las sombras por los crímenes de José Antonio. Y lo más trágico es que muchos de ellos nunca habían estado involucrados directamente en el crimen organizado. Simplemente tuvieron la mala suerte de nacer en esa familia. Dentro del penal, El Marro comenzó a hablar consigo mismo. Los guardias lo escuchaban murmurar en su celda durante horas. A veces parecía estar conversando con alguien invisible, posiblemente con sus hijos muertos. Otras veces repetía frases sin sentido, fragmentos de oraciones que no formaban pensamientos coherentes. Los psicólogos advirtieron que estaba desarrollando síntomas de psicosis, una desconexión con la realidad inducida por el trauma extremo y el aislamiento prolongado. Recomendaron trasladarlo a una institución psiquiátrica penitenciaria, pero la orden nunca llegó. Desde arriba, la decisión era mantenerlo exactamente donde estaba. El Marro no merecía tratamiento especial, ni siquiera tratamiento psiquiátrico adecuado. Que se pudriera en esa celda, con sus fantasmas y su locura, era lo que se merecía. Hubo un momento aproximadamente 2 meses después de que viera el video en que El Marro intentó escribir una carta. Le pidió papel y lápiz a un guardia, quien, sorprendido por esta primera muestra de iniciativa en semanas, se los proporcionó. El Marro se sentó en su litera y comenzó a escribir. La carta era para su esposa, las palabras apenas legibles porque su mano temblaba constantemente. En ella pedía perdón. Perdón por las decisiones que había tomado, por el camino que había elegido, por arrastrar a su familia a ese infierno. Escribió sobre sus hijos, sobre los recuerdos que tenía de ellos cuando eran pequeños, antes de que todo se complicara. Escribió sobre su arrepentimiento, sobre cómo daría cualquier cosa por poder regresar el tiempo y tomar decisiones diferentes. La carta tenía 5 páginas, manchadas con lágrimas que caían sobre el papel mientras escribía. Cuando terminó, la dobló cuidadosamente y se la entregó al guardia, pidiéndole que se asegurara de que llegara a su destino. La carta nunca fue enviada. Fue interceptada por las autoridades del penal, leída, analizada y archivada como evidencia. No por razones legales, sino simplemente porque el protocolo dictaba que toda correspondencia de reclusos de máxima seguridad debía ser revisada. La esposa de El Marro nunca la recibiría. Nunca sabría que él había intentado comunicarse, que había expresado arrepentimiento. Y tal vez era mejor así. ¿Qué consuelo podrían ofrecer esas palabras? ¿Qué diferencia haría saber que estaba arrepentido cuando sus hijos estaban muertos y enterrados en fosas comunes? El arrepentimiento no devuelve la vida a los muertos. El perdón no borra décadas de violencia y sufrimiento causado. Algunas cosas simplemente no tienen redención posible. Pasaron los meses y El Marro se convirtió en una figura fantasmal dentro del penal. Los guardias nuevos que llegaban a trabajar escuchaban historias sobre él, sobre cómo había sido un capo poderoso, sobre cómo había controlado un imperio criminal. Pero cuando lo veían en persona, encogido en su celda, murmurando para sí mismo, con la mirada perdida, les costaba trabajo creer que ese hombre hubiera sido alguna vez alguien temible. Era un recordatorio vivo de que todos caen eventualmente, que no importa cuánto poder acumules, cuánto miedo inspires, cuánto dinero tengas, al final, todos somos mortales, todos somos vulnerables, y los que eligen el camino del crimen, los que construyen imperios sobre sangre y lágrimas ajenas, descubren demasiado tarde que esos imperios están construidos sobre arena.
y cuando la marea sube, todo se derrumba. El mensaje que se envió ese día en el penal de Guanajuato resonó mucho más allá de esas paredes de concreto. En el mundo del crimen organizado en México, las historias viajan rápido. Los narcos hablan entre ellos, comparten información, se advierten mutuamente sobre tácticas nuevas de las autoridades. Y la historia de lo que le pasó a El Marro se contó en voz baja en reuniones clandestinas, en casas de seguridad, en bares donde los criminales se reúnen. Se convirtió en una leyenda oscura, una advertencia. Algunos lo veían como prueba de que las autoridades estaban jugando sucio, cruzando líneas que no deberían cruzarse. Otros lo veían como una consecuencia inevitable. Si vives por la violencia, mueres o sufres por la violencia. No hay escapatoria. El karma, si quieres llamarlo así, siempre cobra su cuenta. Y la cuenta de El Marro había sido particularmente alta. Y aquí estamos, llegando al final de esta historia que nos recuerda lo brutal que puede ser la realidad del crimen organizado en México. Si este contenido te pareció valioso, si crees que historias como esta necesitan ser contadas, déjanos tu like y suscríbete. Necesitamos tu apoyo para seguir investigando y trayéndote la verdad detrás de los titulares. Activa la campanita y sé parte de nuestra comunidad. Te lo agradecemos de corazón. Hoy, El Marro sigue en esa misma celda, sigue en aislamiento reforzado, sigue siendo vigilado constantemente. Pero la persona que está ahí ya no es realmente José Antonio Yepes. Es solo el cascarón de lo que fue. El hombre murió el día que vio ese video. Lo que queda es solo un cuerpo que respira, come ocasionalmente y duerme fitfully. Sus abogados intentaron apelar sus condiciones de reclusión, argumentando que constituían tortura psicológica. Las apelaciones fueron rechazadas. Intentaron pedir traslado a una institución psiquiátrica, también rechazado. Intentaron conseguir visitas familiares más frecuentes, rechazado. Todas las puertas están cerradas para él. Y seguirán cerradas hasta el día en que muera en esa celda, probablemente dentro de décadas, un anciano olvidado que alguna vez fue temido. La lección aquí, si es que hay alguna lección que extraer de tanto sufrimiento y violencia, es que el crimen no paga. Suena a cliché, lo sé, pero es verdad. El Marro tuvo dinero, tuvo poder, tuvo influencia. Durante algunos años fue prácticamente intocable. Controlaba territorios. Tenía ejércitos de sicarios a su disposición, vivía en lujo, pero todo eso fue temporal, ilusorio. Al final, perdió absolutamente todo, perdió su libertad, perdió su familia, perdió su cordura. Y lo peor es que arrastra a otros con él en su caída. Sus hijos pagaron con sus vidas por sus decisiones. Su familia vive escondida y aterrorizada. Las comunidades que controló están marcadas por la violencia que sembró. El legado de El Marro no es poder ni gloria, es solo dolor, muerte y destrucción. Mientras tanto, Guanajuato intenta sanar. Las heridas son profundas y tardarán años, tal vez décadas en cerrar completamente. Pero hay esperanza. Los niños que crecieron durante los años más violentos ahora tienen la oportunidad de crecer en un ambiente más seguro. Las familias pueden salir a las calles sin el terror constante de ser víctimas de violencia. Los negocios pueden operar sin pagar extorsión. Es un progreso lento, imperfecto, pero es progreso al fin. Y cada día que pasa sin que el cártel de Santa Rosa de Lima cometa un acto de violencia es una victoria pequeña pero significativa, porque significa que el ciclo de violencia que El Marro perpetuó se está rompiendo finalmente. Que las nuevas generaciones tienen la oportunidad de elegir caminos diferentes. En cuanto a El Marro, su historia termina aquí. Bueno, técnicamente su historia continúa cada día que amanece en esa celda, pero ya no es una historia de poder o influencia. Es solo una historia de sufrimiento silencioso, de locura lenta, de espera interminable hacia una muerte que probablemente será un alivio cuando finalmente llegue. Es una historia de advertencia para cualquiera que piense que el camino del crimen es una solución a la pobreza o la falta de oportunidades. Porque sí, ese camino puede dar dinero rápido, puede dar poder temporal, pero el precio que se paga al final es infinitamente más alto que cualquier beneficio temporal. El precio es todo lo que amas, todo lo que eres,
toda posibilidad de paz o redención. Así termina la historia de El Marro y el video que destruyó lo último que le quedaba, la esperanza. Un video de 3 minutos que condensó todo el horror de la guerra narco en México. Un video que se usó como arma psicológica para quebrar a un hombre que había quebrado a tantos otros. Y mientras El Marro se pudre en su celda, mientras susurra conversaciones con fantasmas, mientras revive cada día el peor momento de su vida, el mundo exterior sigue girando. La vida continúa. El sol sale cada mañana y lentamente, muy lentamente, Guanajuato sana. Esa es quizás la única justicia real en toda esta historia oscura, que a pesar de todo el daño causado, a pesar de todas las vidas destruidas, la vida encuentra la manera de continuar. La esperanza encuentra la manera de regresar y el futuro, aunque incierto, siempre tiene la posibilidad de ser mejor que el pasado. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia difícil pero necesaria de contar. Si te impactó tanto como a mí investigarla, compártela, comenta qué piensas y sobre todo, mantente informado. Nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.